Hola a todos y todas, mi nombre es Juan Pablo Ramachotti, soy profesional de vinculación e incidencia del Centro de Políticas Públicas UC. Bienvenidos y bienvenidas a la sesión número 15 del ciclo Diálogos de la Agenda Pública. En esta oportunidad vamos a conversar con Carolina Salinas, Alejandra Retamal y Nicole Elizondo, investigadoras del Centro UC de la Familia y autoras del artículo Propuestas para integrar el rol de la familia en la nueva institucionalidad de infancia en Chile, publicado por el Centro de Políticas Públicas UC en la serie Temas de la Agenda Pública. Carolina, Alejandra, Nicole, muchas gracias por estar aquí hoy. Gracias a ti, Juan Pablo. Bueno, vamos a partir con la primera pregunta. Ustedes en el artículo plantean que a pesar de la reciente puesta en marcha de la nueva legislación y los nuevos servicios, el Servicio Mejor Niñez, la Ley Marco de la Garantía de Derechos de la Infancia, todavía se vislumbran tensiones entre los derechos de niños, niñas y adolescentes, el rol del Estado en esta materia y el rol que corresponde ejercer a padres, madres y la familia en general. ¿Nos pueden explicar cuáles son esas tensiones que se pueden observar? Voy a tomar la palabra para contestar esta primera pregunta, Juan Pablo. Bueno, por varias razones, ¿no? En primer lugar, porque en general las legislaciones que se han ido incorporando a nuestro ordenamiento jurídico van estructurando una cierta base sobre la cual nosotros podríamos decir la solución respecto de problemas o de conflictos que se sucedan va a ir en cierta línea o en otra. Pero desde luego que esta nueva institucionalidad todavía está muy prematura, ¿no? Entonces todavía no sabemos muy bien cómo va a ser el resultado de la aplicación de las normas de los distintos cuerpos legales, y aún así, si bien ese es un primer aspecto a considerar, en un segundo término, la legislación pareciera reconocer un rol muy relevante de la familia en todo lo que corresponde al aseguramiento y a la garantía de los derechos de los niñas y niñas, pero si bien hay un reconocimiento, eso no se plasma en todas y cada una de los derechos en particular, ni tampoco en la resolución de conflictos que debieran estar contemplados en la legislación. En particular, y es porque esto es como una aproximación más general, pero en particular, y lo que hicimos en el artículo fue vislumbrar ciertos casos tipos que podrían producirse, cierta casuística, en torno a algunos de los derechos del catálogo, sobre todo de la Ley de Garantías de los Derechos de la Niñez, y cómo eso podría hoy día ser resuelto, ¿no? Conflictos tales o colisiones de derechos que se pudiesen producir entre el rol que tienen los padres en la crianza y la educación de sus hijos, por ejemplo, y por otra parte, la autonomía progresiva de los niños, o en otro escenario y en otros casos, como el Estado es garante y como el Estado garante no sobrepasa ni tampoco no suple, sino que avasalla el derecho de los padres en el mismo sentido, en el sentido de ser garantes de derecho. Entonces, en ese tipo de casos, todavía nosotros observamos que la ley, si bien está muy lejos de solucionar a priori esos conflictos, y está bien, porque no es el rol del Estado, perdón, de la ley solucionarlos a priori, pero no deja totalmente, yo diría, sentadas las bases que podría eventualmente tener que tomar un juez para decidir un conflicto en particular, ¿no? Entonces, en casos complejos, como también los que analizamos en el artículo, vamos a tener que esperar ver cómo los dictámenes de nuestros tribunales y en la aplicación de los principios de la nueva institucionalidad van resolviendo estas tensiones, ojalá también teniendo presentes que aquí lo que tenemos en el centro es la figura del niño, y es, por supuesto, el cómo entre todos nos preocupamos de su máximo bienestar. Gracias, Carolina. Y respecto a estas tensiones, ¿qué
¿Qué proponen ustedes para poder aliviarlas? ¿Qué plantean como posibles soluciones en el artículo? Bueno, no sé si Alejandra o Nicole también quieren complementar la primera pregunta, pero y yo diría ya llevándolo a una propuesta. En primer lugar, quizás lo prematuro de la nueva institucionalidad también nos exige esperar también a que se complete la normativa, ¿no? Los proyectos que todavía están en trámite y la reglamentación específica de instituciones tan interesantes y la puesta en marcha también de instituciones tan interesantes como las oficinas locales de la niñez, ¿no? En esta llevada a los territorios, en el nuevo sistema de protección judicial y proteccional, creemos que nuestra propuesta va en que los retos que se vayan asumiendo en relación con las colisiones de derecho o con los conflictos particulares, no pierdan de vista que aquí existe en el centro, como decía el niño, pero por sobre todo teniendo presente que en la normativa a lo que está destinada es a proteger la dignidad de la persona, ¿no? Y la dignidad de la persona en su ámbito más privilegiado es la familia. Entonces, la propuesta es que la consideración de la familia en la nueva institucionalidad no quede solo en el papel, sino que esa compañía, esa guía que resulta ser para la persona en sus primeros estadios de desarrollo, sea acompañada también desde el Estado por programas, por políticas públicas, por complemento a la función que estas familias cumplen. Y el rol del Estado quede, por supuesto, sin desconocer que es un garante general, pero que se le observe al Estado una actuación en subsidio del rol primario que le corresponde a la familia. La idea es que el Estado haga su parte, asegure las mejores condiciones para que las familias cumplan también su parte del trabajo, ¿no? Asegurar entre todos un mejor escenario para el ejercicio de los derechos. Yo creo que lo importante es que luego que tenemos por una parte cubierto las políticas públicas y adecuadas políticas públicas en auxilio de la familia, también tengamos un aparato jurisdiccional que falle en consecuencia a esto, ¿no? O sea, que sea una justicia ágil, que sea una justicia concentrada y que por lo tanto no exista un entorpecimiento o un retardo cada vez que se debe solucionar un conflicto o que tiene que intervenir, que tienen que intervenir los tribunales, en vistas a que en el fondo el acceso a la justicia por parte de los niños, de los adolescentes y por parte de sus familias, tiene que ser de la máxima preocupación para el aparato jurisdiccional. Eso también es una propuesta porque en el fondo aquí, cuando yo hablo de institucionalidad de la infancia, me refiero a cómo va a funcionar en definitiva el sistema de adopción, cómo va a funcionar el sistema de protección especializada de niños, y entonces es en esos escenarios en donde tenemos que decir, no nos basta con tener una ley muy bonita, sino que la aplicación de ella, que corresponde a los tribunales, tiene que ser en consecuencia. Y creemos que una de las cosas que hasta el momento no ha existido es una consideración real y efectiva del rol de la familia en todo esto. Y no me extiendo más porque mis coautoras también eh, seguramente tendrán algo que agregar. No, ahí otra pregunta, pero si quieren también complementar de lo anterior, bienvenido. Es que el estudio plantea que la participación es un factor clave para la efectiva escucha de los niños, niñas y adolescentes, con el objetivo que puedan expresar sus puntos de vista y también que influyan en los asuntos que les conciernen directa e indirectamente, tanto dentro de la familia como la escuela, la comunidad. Y ahí la pregunta es, en nuestra legislación, ¿cómo se ha reconocido este derecho y qué condiciones y mecanismos se han establecido para que se pueda garantizar el derecho a la participación de niños, niñas y adolescentes?
Bueno, Juan Pablo, comentarte respecto a la pregunta que en nuestro antiguo sistema la participación justamente se verificaba principalmente en dos ámbitos, el judicial y el administrativo. Y esto básicamente se dirigía bajo el artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño, que justamente consagra el derecho de expresar la opinión libremente en todos los asuntos que afecten al niño y en particular tomar en cuenta la función de la edad y la madurez. En nuestra legislación, particularmente en Chile, esto queda plasmado en la Ley de Tribunales de Familia, justamente en su artículo 16. Ya vemos acá un cambio importante cuando entra la ley de garantías. ¿Por qué? Porque la participación de los niños, niñas, adolescentes en la participación es justamente el llamado a la toma de decisiones, es decir, que se involucren directamente. Se le agregan facultades al derecho, es decir, ya no solamente es ser escuchado meramente, sino también que se reconoce como parte del derecho de participación el derecho, por ejemplo, a ser oído, el de reunión, el de asociación, el de libertad de expresión e información, entre otros. Respecto a los mecanismos y condiciones, la ley de garantía establece dos puntos que es muy importante señalar. Uno es que crea e impulsa mecanismos y canales de participación social de niños y adolescentes, y el otro es que facilita y promueve justamente esta participación en la sociedad civil y sus organizaciones. En el primer caso, los órganos del Estado promueven estos mecanismos nacionales y locales para que estos se incorporen progresivamente de acuerdo a su edad y madurez, ¿cierto? Pero esto particularmente queda establecido en el artículo 32, en donde dice que a través de la política nacional de los niños, de la niñez y adolescencia, en su plan de acción, va en el fondo a ser la encargada de concretar medidas concretas para promover esta participación y recoger además las opiniones de los niños respecto a políticas, programas y decisiones que los afecten. Se podría decir que este primer mecanismo justamente es como una primera estructura de gobernanza de participación. Y aquí justamente también es muy importante, y lo vemos en el artículo, es justamente el rol de los funcionarios públicos, de las organizaciones de la sociedad civil, que justamente se relacionan con la niñez y justamente también deben tener su debida iniciativas de participación, pero todavía, digamos, muy incipientes. Eh, un ejemplo quizás de experiencia preliminar es el Consejo de la Sociedad Civil del, por ejemplo, el Ministerio de Educación, que justamente tiene los llamados consejos estudiantiles, en donde participan estudiantes desde los 12 a 20 años y tiene ciertas características importantes. Por ejemplo, estos estudiantes pueden participar desde cualquier región del país, de cualquier tipo de establecimiento y de diversos niveles educativos. Es decir, es una instancia vinculante valiosa, pero aún muy escasa comparada al resto de la gobernanza. Por ello justamente nosotros hacemos mucho hincapié en que un primer elemento justamente considerar la participación es justamente el rol de la familia, ¿cierto? Y la participación efectiva dentro del hogar de los niños y adolescentes justamente es importante porque ahí es donde adquieren habilidades, desarrollan competencias y ganan la confianza. Y esto justamente promueve la capacidad de desarrollar un compromiso con la ciudadanía, de ser tolerantes, de respeto por los demás, de incidir en las políticas públicas, y eso justamente genera un valor público que es justamente a lo que se orienta esta ley. Gracias, Nicole. Por último, respecto de proyectos de ley que o han sido recientemente aprobados o que todavía están pendientes, como pueden ser los casos del servicio de reinserción, el sistema de adopción, ¿qué riesgos y qué oportunidades ven ustedes con sus futuras puestas en marcha? Bueno, y contarte que el servicio que se crea, el que se llama Reinserción Social y Juvenil, hoy fue aprobado, es la ley 21.527, así que es como justo inédito esto. Y la verdad es que hay dos comentarios que se pueden hacer respecto a esta nueva ley, que es este servicio. El primero, con respecto a las oportunidades, nosotros vemos que va a haber una ejecución de la ley de responsabilidad penal un poco más
concentrada en el interés superior del adolescente, que es un concepto que esta ley introduce, eh, sobre todo porque cuando nosotros vemos el desarrollo del principio del interés superior del niño, lo vemos siempre desarrollado desde ese punto de vista. Y nosotros siempre hemos dicho que, que con respecto a las niñas tenemos que siempre abordarla mirando los contextos en los cuales están viviendo los niños. Y en este caso se está reconociendo que el adolescente va a tener una protección, un programa, un reconocimiento de principios distintos que viene de la mano, obviamente no podemos, porque obviamente un niño se va a convertir en adolescente y luego en adulto, eh, pero que esto va a ser distinto, se aborda en forma distinta. Cuando hay un chico que es infractor de ley, entonces nosotros, niños o adolescentes, infractores de ley, nosotros vamos a ver en esta nueva ley el reconocimiento de ciertos principios que son para nosotros oportunidades para que él se desarrolle y se pueda integrar. La palabra integración en esta ley es súper importante. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces hablan de reinserción, eh, pero nosotros muchas veces hablamos de inserción, porque nunca había estado inserto en realidad en la sociedad. Siempre había estado apartado. Algunas veces efectivamente lo vemos que estaba en el sistema escolar y que se salió, bla, bla, pero la verdad es que cuando uno empieza a ahondar en por qué se salió del colegio, qué fue lo que lo llevó a infraccionar, vemos que en realidad fue una persona que asistió al sistema escolar o estuvo en el sistema, pero en realidad nunca perteneció propiamente tal, ¿ya? Entonces, se utiliza el principio de integración para que sean los distintos tipos de organismos del Estado los que intervengan en esta, yo diría, me gusta esa palabra, en esta reparación, ¿ya? Si bien son infractores de ley, nosotros tenemos que ver que estos adolescentes fueron niños y niñas en algún minuto y que por lo tanto ellos fueron víctimas de ciertas cosas. Y no es que lo esté justificando, pero obviamente nosotros tenemos que ver cuáles fueron sus historias. Por lo tanto, esta ley se vincula mucho con lo que nosotros conocemos, con lo que nosotros estudiamos en nuestro artículo, ¿ya? Esa es la parte como de la oportunidad, la parte de obviamente la integración. Van a tener que trabajar de la mano, obviamente, todos los servicios más para que nosotros tengamos una rehabilitación, una integración del chico que va a infraccionar, digo, chicos y chicas pueden ser adolescentes, que va a infraccionar la ley, pero la verdad es que también, y esta es otra de las oportunidades, es algo que se discutió en este sistema, cuando cumple 18 años, él va a seguir siendo monitoreado, se van a seguir viendo estas medidas, que es importante. ¿Qué pasaba en el antiguo sistema? Cumplió 18 años y él tenía que dejar justicia juvenil. O tenía que, se graduaba del cuarto medio, donde habitualmente los llevaban a colegios técnicos para que tuviera algún tipo de... Y listo, nos olvidamos de ti. En cambio, ahora las medidas van a que se integren a la sociedad buscando un trabajo, buscando si se quieren perfeccionar, que sí quieren estudiar algo más. Entonces, eso es súper importante con respecto como a la parte de los principios que se desarrollan en la primera parte. La ley tiene una misma estructura, ojo, principios, después toda la parte del organismo y al final vemos una parte que también es importante que es con respecto a la mediación, ¿ya? Que es también, obviamente, otra oportunidad que tenemos para aplicar medidas que son distintas a las establecidas, o soluciones alternativas a las establecidas por la ley para que él se pueda integrar. Algunas veces existen estas medidas cautelares que están descritas y en realidad, y medidas además también con respecto al cumplimiento de penas o de distintas medidas para ver cómo podemos restablecer sus derechos, pero acá se establece la mediación y la mediación es es amplia, pero siempre en el sentido de respetar el interés superior, en este caso del adolescente. ¿Ya? Por ahí entonces tenemos los desafíos. O sea, perdón, las oportunidades. Y el desafío más importante que por lo menos relacionado obviamente al tema que estamos hablando, vemos ahí una tensión en que para el plan de intervención que se va a establecer para este adolescente para que pueda integrarse a la sociedad, también va a estar necesario presente muchas veces la familia. Pero acá está hablando de un adolescente, es bien distinto verlo de un niño o niña, donde habitualmente ellos van a tener, si bien un poder de decisión, va a ser mucho menor en comparación a este adolescente. En este caso, el adolescente muchas veces no va a reconocer o va a estar en conflicto con su familia. Entonces también va a ser ese desafío de ver cómo se revincula.
quizás la familia en este caso puede hacer que no quiera vincularse con su familia o no quiera establecer algún contacto, lo que varios estudios habían mostrado, pero la mayoría de las familias, y lo que ha pasado también en la experiencia internacional, sí se involucran con este niño y además las familias también son intervenidas previamente tal. Entonces no solamente aquí se plantea una intervención a la familia previamente tal, o sea, al adolescente, sino que también se invita a la familia a integrarse a esta intervención. Entonces el plan de intervención es una oportunidad y un desafío a la vez. El proyecto de adopción, este ha sido un poquito abandonado, multando en off que la Defensoría incluso hace poquito como que mandó un oficio para que se volvieran a replantear o a reactivar la discusión en el Congreso. Pero eso también plantea varios desafíos que, ojo, la ley de adopción desde el año 2005, que se han presentado muchas observaciones, han habido muchos proyectos de ley. Este es el que más ha avanzado, el que ha estado más cerca de ser aprobado, pero la verdad es que cuando los proyectos de ley y llevan varios meses, al final uno como que piensa en que nuevamente vamos a tener que presentar un nuevo proyecto de ley y vamos a tener que empezar la tramitación desde cero y todo. Eso te puedo comentar. Bien, muchas gracias. Bueno, con esto llegamos al final de la entrevista. Muchas gracias, Carolina, Alejandra y Nicole, también a quienes nos escucharon o nos vieron. Y este artículo pueden encontrarlo en nuestro sitio web www.politicaspublicas.uc.cl. El artículo se llama Propuestas para integrar el rol de la familia en la nueva institucionalidad de infancia en Chile. Está en la sección de publicaciones de la página web. Chao.